Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 3. Estamos compartiendo, hoy finalizamos la enseñanza con la tercera entrega de la presencia de Dios, de cómo la Biblia nos muestra la presencia de Dios, la realidad de la presencia de Dios y cómo ha ido avanzando en el sentido no de Dios, sino en la comprensión, en la revelación hacia los hombres acerca de la presencia de Dios. Entonces, hoy nos toca el tema de Cristo a la consumación, de Cristo a la consumación, ¿no? Hemos hablado de Moisés a Salomón, de Salomón a Cristo, ¿no? Y hoy día finalizamos de Cristo a la consumación. Cómo se revela la presencia de Dios en las Escrituras desde que Cristo ha venido, hoy día y hacia adelante. Amén. Pero para eso vamos a hacer un rápido resumen que también debemos comprender algo, la revelación inicial. Hoy vamos a completar todo el cuadro bíblico. Vamos a comenzar hoy día en Génesis, bien al comienzo, y vamos a terminar en Apocalipsis. Hoy va a haber una predicación así completita, toda la Biblia. Bueno, no toda la Biblia, pero por lo menos comenzando, como diría Jesús, del Alfa hasta el Omega, de Génesis a Apocalipsis. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios en el capítulo 2 que debería corresponder todavía al capítulo 1, por si acaso, ¿no? Es este versículo, porque todavía tiene que ver con lo anterior, ¿no? De donde Dios ha creado todo, ¿no? Como la palabra nos lo muestra en esos 7 días y cómo el Espíritu Santo ahí ayudaba y cómo Dios, bueno, no tanto cómo, sino la realidad de que Dios ha creado todo en cuanto existe, como dice al comienzo, en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra, los cielos y la tierra, ¿no? Entonces desde el inicio nos damos cuenta que la Biblia tiene un concepto mucho más amplio de lo que es los cielos, no solamente lo que nosotros vemos aquí con nuestras nubes en esta mañana, un poco nublado todo, ¿no? Entonces los cielos en la Biblia es mucho más amplio que lo que nosotros podemos ver, o aún en la noche las estrellas es mucho más amplio. Entonces todo ha creado Dios, en pocas palabras como entendemos nosotros, todo el universo. Todo el universo ha creado Dios. Entonces, y dice en el versículo 3, cuando Dios ya había terminado de crear todo, llegó al 7º día y dice, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, toda la creación, todo lo que el ser humano pueda de alguna manera percibir, incluso lo que el ser humano ni puede ver, ni comprender, ni percibir, ni medir, ni nada. Hay mucho más todavía, ¿no? Lo que Dios ha creado, toda la creación, todo lo creado. Incluye los ángeles también, por si acaso, ¿no? A eso me voy, ¿no? Lo que el hombre de repente no puede percibir, ¿no? O de repente galaxias tan lejanas que ni con los mejores instrumentos se puede ver, o cosas tan pequeñas que no podemos ver nosotros, ¿no? Toda la creación, todo el universo, sea el macro o el micro universo, el macro hacia grande, el micro hacia lo más chiquito, todo ha creado Dios. Dile que está a tu lado, todo ha creado Dios. Y dice el verso 3 aquí que en el 7º día, por un lado lo santificó, como que puso ahí algo muy especial, un reconocimiento,
Pero más quiero enfocarme en lo que dice aquí, y reposó Dios. Reposó, dice, de toda la obra. Ahora, debemos preguntarnos, ¿estaba Dios cansado? Bueno, uno podría entenderlo, ¿no? Todo el universo. O sea, uno puede pensar un poco así humanamente, pero todo el universo, ¿cómo no va a estar cansado Dios tal vez, no? Obviamente no estaba cansado, ¿no? Eso no quiere decir, aunque haya creado todo el universo, ¿cuánto medía el universo que has dicho? 46 mil millones de años luz. ¿No? Años luz ya es una numeración, no podemos entender. Y son 46 mil millones de años. Bueno, no podemos entender nada. Ni al crear todo eso, Dios estaba cansado. No es en el sentido que Dios estaba cansado. El reposo en la Biblia no tiene tanto el sentido como nosotros lo entendemos a veces, reposar o el día de reposo, ¿no? No tiene el sentido como que, estoy cansado, necesito vacación. No tiene ese sentido el reposar, sino el reposo significa el disfrute, el degustar, el realmente observar qué hermoso está todo. Dios había dado el día de reposo también al pueblo de Israel en ese sentido. No tanto, claro, no tanto que no estén trabajando porque están cansados, que tiene también obviamente algo tiene que ver. Pero más que todo el afán del día de reposo es así como Dios lo hizo, no es tanto el cansancio físico o mental, sino que toda la obra que tú has hecho, todo lo que hiciste, disfrútalo también. Ese es el sentido del día de reposo, ¿no? Ahora, no estoy diciendo, entonces deberíamos hacerlo. Bueno, nosotros ya tenemos otro concepto, ya del Nuevo Testamento, ya del Evangelio. Nosotros más bien podemos dar gracias al Señor cada día. Nosotros disfrutamos la obra de Dios cada día. Y cada día damos gracias lo que hemos podido hacer durante el día. Amén. Nosotros vivimos. Además, el reposo tiene otros significados también. Entonces, ya se dan cuenta, es amplio. Pero aquí es la idea de que Dios disfrutó su creación. Por eso dice también, ¿cómo estaba la creación? Bueno. Sí, exacto. Pero ¿cómo dice? Bueno, en gran manera. Bueno, en gran manera. Muy bueno, o como decimos, buenísimo, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y lo disfrutó Dios. Lo disfrutó. Interesante, ¿no? Lo disfrutó. Qué bueno. Verso 3:8. Capítulo 3:8. La revelación inicial de la presencia de Dios en el jardín. No podemos nosotros, no debemos olvidarnos si hablamos de la presencia de Dios, debemos hablar, pero ¿dónde por primera vez se manifestó ahí la presencia de Dios ante los hombres? Pues es en el jardín. Es en el jardín. Aquí dice en el versículo 8, solamente la primera parte. Voy a leer porque lo otro ya tiene que ver con los hombres que se escondieron ya de él. Pero lo interesante es eso. Y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Y qué hacía Dios? En el jardín. Paseaba en el jardín. Paseaba en el huerto. Y dice, al aire del día. O sea, ¿por qué aumenta eso más al aire del día? Quiere demostrar como que hay una brisa suave, tal vez con un cierto calorcito, y qué agradable, ¿no? Cuando hay una brisa suave, no así un tornado, ¿no? Sino como que es súper agradable. O sea, ¿por qué aumenta la palabra de Dios eso? ¿Por qué dice al aire del día? Como para manifestar con más razón, Dios lo estaba disfrutando ahí. ¿Me explico? Dios estaba ahí paseando, o sea, no podemos explicar así un poco, Él es Dios, cómo sentiría Él, digamos, ¿no? Pero debemos entender esto, porque la palabra muestra muchas veces que Dios también se alegra
Él canta de repente por su pueblo, ¿no? Él ama a su pueblo, él se agrada de su pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces aquí Dios estaba disfrutando eso lo que había creado, todo, ¿no? Entonces aquí la presencia de Dios estaba totalmente presente, para decirlo así. Aquí estaba viviendo, morando Dios completa y totalmente. Amén. No estaba aquí, digamos, como en el caso de Moisés, lo que hemos hablado, ¿no? Una nube de fuego, una columna nomás, ¿no? Así como una manifestación, una luz, sino realmente Dios estaba paseando en el jardín, ¿no? Entonces, esa es la revelación inicial en el jardín. Luego viene la revelación limitada del tabernáculo, como ya hemos dicho, hemos hablado, ¿no? Tal vez nos quieres mostrar nuevamente, si no yo lo voy a leer. Y dice Dios, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces como que Dios habitaría ahí en una carpa, en una habitación hecha de carpa, por parte de Moisés, por parte del pueblo de Dios, para que Dios estuviera ahí habitando, ¿no? Entonces, eso era la comprensión, ¿no? Luego viene la revelación ampliada, lo que es el templo de Salomón, ¿no? Y ahí decía en 1 Reyes 8:27, es una revelación ya ampliada, donde Salomón realmente se pregunta, ¿acaso? O sea, está bien que Moisés y el pueblo hayan entendido ahí la columna de fuego y la nube en la noche, en el día, y la columna de fuego en la noche, ¿no? Que Dios habita ahí y todo eso. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios no es mucho más grande que esto? Entonces, ¿qué casa voy a yo construir? Dice Salomón, cuando ya había construido el templo, ¿no? Entonces, Dios morará sobre la tierra, realmente así va a morar. He aquí los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿no? Entonces, eso es, ya hemos compartido también. Luego, en Juan 1:14, hemos leído ya también esto, ¿no? La revelación absoluta de la presencia de Dios, que he llamado la encarnación, ¿no? La presencia de Dios en el jardín, la presencia de Dios en el tabernáculo, la presencia de Dios en el templo, y hasta ahora era limitado, era solamente ampliado, no era completo. Ahora llegamos a un punto en la encarnación en Jesucristo donde perfectamente, pero así perfectamente, la presencia de Dios ha llegado a este mundo. Así tal cual como lo estoy diciendo. Y dice la palabra en Juan 1:14, y aquel verbo, el verbo que ha creado los cielos y la tierra. Así inicia Juan. El verbo que ha creado todo en cuanto existe. Y nada ha sido creado, nada de lo que es hecho sin Él. O sea, Él ha creado todo. Y este verbo, dice Juan, fue hecho carne, fue hecho humano. Este verbo, este Dios se hizo hombre. Y ahora, como hemos visto la semana anterior, utiliza Juan aquí una palabra muy interesante para trasladarnos un poquito a esta revelación limitada de Moisés del tabernáculo. Y dice Juan ahora de verdad la presencia de Dios tabernaculizó entre nosotros. Habitó, dice la Reina Valera. Tabernaculizó, o sea, realmente aquí, en este cuerpo que está Jesús ahí, Jesucristo, en este cuerpo, en esta humanidad, ahí está Dios con nosotros. No un poco, no un poquito, no un 50%, no un 90%, todo Dios ahí estaba en medio nuestro, en medio de la humanidad, por decirlo así, y con este cuerpo ahí. Así tal cual como lo estoy diciendo. Y como hemos observado, en el tabernáculo se manifestó la presencia de Dios en forma de nube y de gloria. En el templo se manifestó la presencia de Dios, en el templo de Salomón, ¿no? De gloria. Luego en el segundo templo de Zorobabel nunca hubo nada.
Interesante. Pero ahora, en Jesucristo, dice Juan, y vimos su gloria. Por tercera vez, la gloria de Dios, la presencia de la gloria de Dios se ha manifestado. Y esta vez de manera contundente, clara, 100%, en toda su plenitud. Se ha manifestado la gloria y la presencia de Dios. Por eso Jesús puede decir, cuando los discípulos le preguntaron, Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y ahí vamos a estar felices, contentos. ¿Se recuerdan lo que Jesús decía? ¿Qué les pasa? Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no se han dado cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, al Padre. Amén. Entonces, vayamos a Hebreos capítulo 1, verso 3. Por lo menos la primera parte voy a leer. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, acerca del Hijo del Hombre, acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús, dice, el cual, ¿quién es Jesús? Si decimos es la presencia, la revelación absoluta de la presencia y gloria de Dios en la encarnación, dice aquí Hebreos tal cual. No es un poco, no más, no es así, creo que exageras un poco. No, no hay exageración. Aquí dice contundentemente, ¿quién es Jesús? El cual, él, Jesús, siendo el resplandor de su gloria. El resplandor, el brillo, el resplandor de la gloria de Dios es Jesús. Y dice, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué palabra? La imagen misma, no una imaginación nomás, no una copia nomás, sino la imagen misma de su sustancia. Nosotros tal vez diríamos modernamente de su esencia. En lo que está el hecho. O sea, ¿qué es Él? ¿De qué está compuesto Jesús? De Dios. De Dios. Eso es, ¿no? Preguntamos, ¿y qué ingredientes tiene esta sopa, digamos, ¿no? Y podemos preguntar, ¿y qué ingrediente tiene Jesús? Dios. Él es la imagen misma de su sustancia. Jesús es la gloria y esencia de Dios revelado en la tierra. Amén. No así ficticiamente, no así alegóricamente, no así misteriosamente, sino realmente. Podemos decir así tal cual, no nos equivocamos en nada al decir, ahí estaba caminando Dios. Cuando Jesús daba vuelta por el mar de Galilea, por decir, ahí estaba caminando Dios. Amén. Y más claro todavía, para que no tengamos ninguna duda al respecto, que Jesucristo es la presencia y revelación de la gloria de Dios en términos absolutos, total. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, porque en Él, haciendo referencia a Jesucristo, porque en Él, ¿qué hay? Habita, mora. En el tabernáculo no moraba la presencia de Dios, solamente así lo percibían, pero como Salomón decía, pero ¿acaso va a morar? Aquí dice Pablo, en Él habita realmente. En Él habita, y dice incluso algo muy interesante, incluso corporalmente, haciendo referencia a su cuerpo físico incluso. Corporalmente, físicamente, dice Pablo ahí exactamente. En Él habita físicamente. ¿Cuánto de Dios? ¿Cuánto de Dios? Toda plenitud de la deidad.
¡Qué impresionante! Toda plenitud de la deidad mora en Él físicamente. No un poco, no es que Dios ahí tomó un cascarón o cada idea que los seres humanos han podido realizar. No, aquí habita, mora, corporal, físicamente, no un poco de Dios, sino toda la plenitud de la deidad de Dios. Totalmente. Amén. Amén. Ahora viene algo sorprendente. Ahora viene algo sorprendente. Necesitamos entender bien cómo y de qué manera se revela la presencia, la gloria de Dios desde Cristo hasta la consumación. Todo lo que hemos hablado ahora ya hemos mencionado la semana anterior, aunque no con esos pasajes esta vez, pero para un poco fundamentar y afirmar un poco más el asunto, ahora viene cuál es el estado actual en el creyente, la presencia de Dios. Tiene que ver eso con nosotros. O sea, está bien que ahí Jesús y todo, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Pasó algo impresionante, algo impensable, algo que jamás un ser humano podía llegar, como dice, lo que no llegó nunca a la mente humana, lo que no podía imaginarse ni el hombre, y su Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 20, verso 19. Algo impresionante. Algo impresionante. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuál día? Como hoy. Como hoy, ¿no? Día domingo. Dominio. Domingo viene el dominio. Día del Señor. El último día, el séptimo día es el Shabbat, es el reposo. Fue ayer. Hoy es el primer día de la semana. Según Biblia. Claro, nosotros según laboral es lunes, claro. No, pero nosotros contamos con la Biblia. Entonces hoy es día del Señor, primer día de la semana. ¿Y qué pasó ahí? Estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos y estaban con miedo a los judíos, dice por miedo de los judíos. Claro, ellos pensaban, bueno, si han matado a nuestro Señor, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Ahora, un poco para aclarar eso, para que no caigamos ahí un error histórico que algunos han cometido, o muchos han cometido. Los judíos, los malos judíos. No, un ratito. Si alguien mató a Jesús, soy yo. Con mis pecados. Por mi culpa fue a la cruz, no por culpa de los judíos. Aclararemos eso, ¿no? Es más, hay muchos judíos que seguían y amaban a Jesús. Aquí estaban reunidos. ¿A qué judíos se refiere aquí? A la élite religiosa, a los truncados espiritualmente hablando, a la aristocracia judía, los que ahí estaban liderando. Ellos, la mayoría, no todos tampoco. Un Nicodemo, por ejemplo, creyó en Jesucristo. Posteriormente, un Saulo de Tarso creyó en Jesucristo, ¿no? Y algunos también, ¿no? Pero aquí ellos tenían miedo a esos judíos, al liderazgo de los judíos. ¿Y qué pasó? Fíjate, las puertas cerradas. Jesús había resucitado, están reunidos ahí en una habitación, ahí en un lugar cerrado, y ¡pum!, apareció Jesús ahí. Físicamente apareció. No en una visión, no es que han tenido ahí una imaginación, un espíritu, ¿no? Lucas aclara eso, ¿no? Que eso pensaban. Sin embargo, Jesús, ¿qué les decía? A ver, ¿cómo están pensando así? A ver, pásame un pan, pásame un pez, a ver, ¿acaso un espíritu puede comer así, ¿no? Entonces sabemos que a Jesús le gustaba el pescado, por ejemplo, ¿no? Bueno,
El vino también le gustaba, parece, ¿no? Bueno, es otro día. ¿Cómo dicen algunos? ¿El vino bueno, dicen? ¿O cómo lo dicen? Bueno. Vino Jesús, bueno, eso no tiene nada que ver con vino, ¿no? Vino Jesús puesto en medio y les dijo ¿qué? Paz a vosotros. Apareció ahí. Impresionante, como si nosotros aquí todo encerrado, tal vez trancado ahí, ¿no? Y ¡pum! Aparece ahí. Y no así con una ilusión, así, ¡pum! Físicamente. Podrían tocarlo. Interesante, ¿no? Bueno. Pero lo más interesante ni es eso, y nos olvidamos a veces, mirando eso, oh, mira qué tremendo. Lo más importante no es eso. Lo más importante, lo más tremendo, entendiendo desde el jardín de Edén, los hombres se habían escondido de la presencia de Dios. En el tabernáculo solamente tenían una nube nomás. En el templo reconoció Salomón que solamente aquí podemos orar, pero realmente Dios no mora aquí. Y ahora la presencia de Dios se ha hecho físicamente en medio nuestro, se ha manifestado en Jesucristo, en su encarnación. Y ahora ocurre algo impresionante. Y dice, y habiendo dicho esto, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Dios empezó a habitar en sus creyentes, en sus hijos, en sus seguidores, en sus discípulos. Jesús sopló el Espíritu Santo en ellos. Eso tú no puedes hacer, como algunos quieren hacer, ¿no? Algunos predicadores quieren hacer eso, ¿no? No, tu soplo, a lo mucho, si te has lavado los dientes, no será tan desagradable, ¿no? Pero tu soplo solamente es un escupitajo nomás. Discúlpame, no me soples. ¿Podemos entendernos? El único soplo que acepto en mi vida es el de Cristo. El único soplo que acepto en mi vida es el de Cristo. Pero porque Él sí me da el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu. Amén. Amén. Entonces, cuando yo soplo el micrófono no es para que se callen, sino para que escuchen un poco cómo sonaba tal vez, ¿no? Pero no es muy importante lo que yo hago, sino lo que Jesús ha hecho cuando hemos nacido de nuevo. En el acto del nuevo nacimiento, Jesús sopló su espíritu en ti. No después. No, algunos, no, ahí tiene que venir un pastor famoso, un apóstol mejor y recién. Son ceras. Dile que está a tu lado, son ceras. ¿No? Tal vez con los dones del Espíritu podemos hablar ahí que ora, sí, me doy cuenta, ¿no? Qué sé yo. Pero la presencia de Dios mismo en medio nuestro, solo Jesús nos puede dar. Y eso ocurre con el nuevo nacimiento. O sea, vino el Espíritu Santo 2 veces. ¿Qué diría el Chapo del 8 ahora? ¿O el Chapo? Claro, porque en qué momento estamos aquí, la mayoría se enfocan siempre en hechos, ¿no es cierto? Siempre, los fuegos de lengua, un ratito, y ese pequeño acontecimiento, una pequeña reunión entre los 11 discípulos, ¿te olvidas? Lo más importante ocurre aquí en esta habitación cerrada. ¿Podemos entender esto? Lo más importante, lo más relevante ocurrió en esta habitación cerrada, trancada, los discípulos con miedo. Y Jesús aparece ahí y les dice, el shalom de Dios, reciban el Espíritu Santo, la presencia de Dios en sus vidas. Teológicamente, ¿qué ocurrió ahí con ellos? Nacieron de nuevo.
nacieron de nuevo. Así como cuando tú naces de nuevo. Aquí nacieron de nuevo. Muchos me lo preguntaron, ¿no? ¿Cuándo nacieron? No, aquí nacieron de nuevo. ¿Cómo puede decir algo así? Sí, puedo decirlo. Mira lo que dice Colosenses nuevamente. Capítulo 1, verso 26. Dice Pablo, el misterio que había estado oculto, es decir, algo que nunca se reveló, nunca se manifestó, nunca. Porque aunque la presencia en el jardín estaba, pero los hombres que han hecho se han escondido por su pecado. Luego vino la presencia de Dios en forma de nube, pero no era realmente Dios habitando ahí, eso ya decía Salomón, aunque lo podían haber pensado, pero no es así. Luego Salomón reconoce, luego viene la presencia física y corporalmente en medio de los hombres, pero ahora se ha revelado, se ha manifestado un misterio oculto, algo que ningún ser humano se ha inventado, ningún ser humano podía pensar, nadie podía realmente llegar a su mente algo así. ¿Cuál es? El misterio que había estado oculto, y dice, desde los siglos y edades. Es decir, Dios tenía un plan, pero que nunca lo había revelado así tal cual. Sino que recién ahora hay un misterio oculto que ha estado oculto desde los siglos y edades, pero dice Pablo, pero que ahora ha sido manifestada, ¿a quiénes? A sus hijos, a los discípulos de Cristo, a sus santos. Dice, pero que ahora, como dije la semana anterior, ¿no? Qué bella palabra, la palabra pero. ¿No? Que durante siglos y edades incluso ha estado oculto, nadie se da cuenta, pero ahora ha sido revelado, ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es este misterio que ha sido revelado a sus santos? 27. A quienes Dios quiso dar, a sus santos, a sus hijos, a los seguidores de Cristo, quiso dar ¿qué? Dar a conocer las riquezas de la gloria, de este misterio entre los gentiles, entre las naciones. ¿Y cuál es este misterio oculto que ahora se ha manifestado? Cristo en vosotros. ¡Wow! Dios en ti, Dios en mí. Y no así ilusoriamente o esotéricamente, sino Cristo en ti, Cristo en nosotros, Cristo en mí. Cristo habita en mí. Como esta famosa fórmula bíblica de Cristo, yo en ustedes, ustedes en mí. Nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros. Amén. La esperanza de la gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y Pablo lleva a la plena revelación de esta realidad. Pablo lo lleva a la plena revelación de esta realidad. Para dejarlo ningún cabo suelto, para no dejar aquí nada. No, pero hay que entenderlo, es otra cosa. No hay otra cosa aquí. Aquí hay claridad. Dios mora y habita y tabernaculiza en ti. Cuando en el tabernáculo del desierto realmente no moraba Dios, en ti sí. Cuando en el templo de Salomón no moraba Dios, en ti sí. Amén. Dice en 1 Corintios 6:19, Cristo, Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros de doble forma, lo diré así. Por un lado, individualmente en cada uno de nosotros, tal cual, pero también en nuestra comunión, en nosotros también como pueblo, como iglesia, tal cual. Dice en 1 Corintios 6:19, en cada persona, donde dice, el contexto es la santidad justamente, ¿no? 1 Corintios 6:19, el contexto aquí es la santidad del creyente. ¿Y por qué debemos vivir en santidad?
Dice el apóstol Pablo en el verso 18 ya, ese es el contexto, huid de la fornicación. 18 más. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, o sea, impurezas sexuales, comete impurezas sexuales, el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Uno dice, bueno, y está bien, ya sabemos, pero o sea, ¿qué importancia tiene que un pecado que realmente contra uno mismo y otra clase de pecado parece que sí, pero ¿cuál es la gran importancia? La siguiente es la gran importancia. Porque es tan importante, o sea, no es para que puedas pecar otras clases de pecados, pero la fornicación, la impureza sexual, es un pecado que la persona comete contra sí mismo, contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque dice Pablo en el 19, ¿o ignoráis que vuestro qué? No tu espíritu, no tu alma nomás, ¿no? Sino también vuestro cuerpo. ¿Qué es vuestro cuerpo? Es decir, tu cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿dónde? En vosotros. ¿Quién lo ha puesto ahí? El cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Desde que Cristo habitó en ti, también ocurre eso. Ya no te perteneces. Lo que a veces pensamos, no, mi vida, mi cuerpo es mío, yo puedo. No. Desde que tú eres un seguidor de Cristo, tú ya no te perteneces. Yo puedo hacer como dice, ¿no? Discúlpenme, las mujeres dicen, ¿no? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. No, fíjate que no. No puedes hacer con tu cuerpo lo que da la gana. Porque tú no eres tuyo. Desde que has creído en Cristo, le perteneces a Él. Y Él ha hecho esta gran maravilla de habitar y morar en ti. Entonces no es, yo puedo hacerlo. No, Dios dice, oye, un ratito. Todo lo que tú haces, me haces a mí también. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Todo lo que tú haces, me haces a mí también. Ahora piensa un poco, dice Pablo. O sea, no deben ignorar esto, dice Pablo. Por eso deben ustedes no solamente un poco, sino huir. Huid. Debemos tener sumo cuidado con los pecados sexuales. Huid, dice. Amén. Segunda Corintios 6:16, por lo menos la parte B. Y dice en la parte B, dice Pablo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Así como había el tabernáculo, así como había el templo en Jerusalén, pero donde realmente no moraba la presencia de Dios, pero ustedes ahora sí son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo habitaré en ellos. Amén. Y en Ezequiel 37:27 nos dice, que es la referencia que utiliza aquí Pablo justamente, es muy interesante, donde realmente se da ese cumplimiento a las Escrituras, cuando Cristo, con el Espíritu Santo, el Padre, tomó morada en cada creyente, en cada uno de nosotros. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero ahora ustedes lo son, el tabernáculo de Dios. Ustedes son el templo de Dios, como congregación también, como pueblo de Dios. Cada uno individualmente es templo de Dios. Por tanto, hay que huir de los pecados sexuales, dice Pablo, porque tú eres templo de Dios, ahí mora Dios. Y también como conjunto, cuando nos reunimos como hoy, si quieres decir lo que Jesús decía, 2 o 3, ¿no es cierto? O más, ¿no? Entonces hoy estamos congregados, aquí habita Dios en medio nuestro. Amén. Estado actual del creyente. Luego viene la presencia de Dios, la revelación de la presencia de Dios
en el estado intermedio del creyente. Ahora eso es tal vez algo un poco nuevo, digamos, ¿no? En el estado intermedio del creyente. Vayamos a Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses 1, verso 21 al 23. Dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué sería ganancia? Dile que está a tu lado: por el estado intermedio del creyente. Por eso es ganancia. Por el estado intermedio del creyente. Entonces, porque para mí el vivir es Cristo, eso es en vida, estamos disfrutando la presencia de Cristo en nosotros, sus manifestaciones, lo que Él hace, lo que Él nos habla, que buscamos nosotros, hay que crecer en su presencia. Entonces ese es el vivir es Cristo para nosotros, lo que vivimos hoy día, lo que vivimos mañana con Cristo en nosotros. Amén. Pero cuando morimos es una ganancia también. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios aún más se va a manifestar en nosotros, pero de forma intermedia todavía. Dice Pablo en el verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, es decir, del pueblo de Dios, resulta en beneficio, sí, ¿no? Por eso cuando un hermano de repente está delicado de salud, está por fallecer, qué sé yo, nos entristecemos, ¿no es cierto? Uno, porque causa tristeza, pero por otro lado también porque y oramos, ¿no es cierto? Pero el Señor cuando está muerto ya nos va a poder ayudar. Aunque anhelaríamos que nos mire desde ahí arriba, a veces ahora decimos esas cosas, ¿no? Pero ya no es así, o sea, ya no nos va a ayudar la persona. En cambio, cuando está en medio nuestro todavía, puede ayudarnos a recoger la silla, ¿sí o no? ¿No? Puede predicar, podemos estar en comunión, pero cuando ya no está, ya no está. Ya no es en beneficio para la obra en ese sentido. Realmente ya no está en beneficio para la obra de Dios en este mundo. Por eso Pablo dice, yo prefiero estar también con ustedes, Pablo dice eso, ¿no? O sea, para el beneficio de la obra. Pero como también quiero estar con Cristo al morir, Pablo expresa así como que no sé qué escoger. No sé qué escoger. Por eso de repente algunos luchan, ¿no? Porque están en estas dos sillas. Señor, ¿ya me muero o me voy contigo? O sea, así lo expresa Pablo un poco, ¿no? Y dice Pablo en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Me empuja a los dos lados, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sin embargo, un fuerte deseo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Wow. Aunque nosotros lloramos, aunque a nosotros nos duele, el otro o la otra en su caso lo ha decidido así. Un poco como permisito, o sea, si yo puedo escoger, si Cristo ya me deja escoger, sí, lo lamento por sus lloros, pero yo me voy. Por eso algunos se han ido. Tenemos que perdonarlo en ese sentido, ¿no? Porque es muchísimo mejor, dice Pablo, porque el morir es ganancia. Teniendo deseo de partir y está con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, de estar con Cristo, al morir, uno está en un estado intermedio. ¿Qué significa? 2 Corintios 5:8. Significa, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes. Pablo repite eso, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, que es mucho mejor, dice Pablo. Es decir, claro, o sea, no es lo mejor la presencia de Dios en el pasado. Mejor es la presencia de Dios en el diario de vivir hoy día que Cristo en nosotros.
Pero cuando hemos dicho, pero lo mejor está por venir, justamente, lo mejor está por venir. Por eso decía, y si morimos, lo peor que pasa es que morimos, entonces vamos a estar con Cristo. Amén. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, porque aunque es deliciosa y rica y beneficiosa y muy hermosa la presencia de Dios en nosotros, pero el estado intermedio lo supera. O sea, más presencia, sí, o sea, de alguna manera parece que la vida humana que nosotros llevamos con nuestros ajetreos y ocupaciones y preocupaciones, eso hace que a veces, aunque está la plenitud de la presencia de Dios en nosotros, pero a veces los afanes de la vida, como que así, en cambio, cuando estamos en la ganancia, cuando estamos ausentes del cuerpo, ya no hacemos otra cosa, sino contemplar su presencia y estamos, wow. Por eso dice Pablo, es muchísimo mejor. La presencia de Dios, la maravillosa y mejor presencia de Dios, no la encuentras en la Biblia. Porque ahí nos habla del jardín que los hombres se han escondido. Ahí nos habla del tabernáculo, que ahí solamente había la nube y el fuego. Nos habla del templo y Salomón un poco nos desvirtúa y aquí al haber no mora Dios, no se equivocan. O sea, nosotros pensábamos, construir el segundo templo y pensábamos de nuevo, no, nada. Vino Cristo y pasó algo maravilloso. Tomó morada Dios en nosotros. Pero de repente esta vida humana como que no lo disfrutamos a plenitud. Eso es ahora, eso es lo actual. Pero la Biblia nos invita de mirar hacia adelante. De mirar bien. Tú vas a disfrutar la presencia de Dios aún más cuando te has ido con Cristo. Ahora, Apocalipsis 14:13. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante, desde que se manifestó la revelación del misterio de la gloria, Cristo en nosotros, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, que mueren en el Señor. No solamente Pablo tenía esta opinión y esta consideración que es muchísimo mejor. También el apóstol Juan recibía la misma revelación de Dios. Es más bienaventurado el que ahora los muertos que mueren en el Señor. ¿Por qué es mejor? Y dice y lo confirma, sí, dice el Espíritu. Lo confirma el Espíritu Santo más. ¿Y qué pasa en este estado intermedio? Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos. ¿A qué nos hace recuerdo eso otra vez? Al reposo de Dios en el jardín. Al reposo de Dios. Aquí todavía no reciben los premios, no están en la resurrección todavía, no, cosas así. Sino aquí están descansando sus trabajos, pero no en el sentido otra vez, ay, sí, realmente mucho he hecho, estoy cansado, ay Señor, qué linda es tu presencia. No, descansarán de sus trabajos, significa disfrutarán la presencia. El alma que se ha separado de su cuerpo, no del cuerpo nomás, sino de su cuerpo, ¿no? Es un estado intermedio porque es un estado intermedio llamado ¿por qué? Porque no es nuestro estado en el cual Dios nos quiere ver por toda la eternidad. Es un estado intermedio, pero de mucho goce de la presencia de Dios, de la presencia de Cristo. Amén. Y descansarán en sus trabajos, es decir, no es que están ahí como que durmiendo, digamos, sino están ahí disfrutando la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, no, es muchísimo mejor porque estoy ahí en Cristo. Amén. Entonces vayamos a la consumación.
Hemos comenzado en Génesis, terminaremos en Apocalipsis. Un misterio oculto desde siglos y edades ha sido revelado ya a los santos, en que Dios habita en nosotros. Pero hay un misterio de Dios todavía que se va a consumir. ¿Cuál es? Apocalipsis 10, versos 5 dice al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar. Ahora escúchame bien. Este ángel que Juan vio aquí es un ángel poderosísimo, para decirlo así. Es un ángel de muchísima autoridad. Tal vez el Antiguo Testamento lo hubiera llamado arcángel. Así, lo máximo entre los ángeles, por decirlo así, si podríamos decirlo, ¿no? Entonces, porque está descrito aquí el ángel más adelante del verso 1 al 4, pero no vamos a leer. Pero dice, y este ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, por aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar, las cosas que están en ella. Y dice este ángel, y jurando, el tiempo no será más. Aquí termina. El tiempo no será más. Y dice en el verso 7, jurando por Dios y por toda la creación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, Pablo lo llama la última trompeta, creo, ¿no? La última trompeta del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuáles, por ejemplo? El profeta Ezequiel, por ejemplo, ¿no? El profeta Ezequiel no vio un templo así como los hombres podían construir, ¿no? Vio algo mucho más especial. Vio el misterio de Dios que se consumará. Todavía no se ha consumido. Se consumará cuando el último ángel, el séptimo ángel, ha tocado su trompeta, cuando se acaba todo, cuando hasta el tiempo ya no va a haber más, es decir, ya no va a haber relojes que corren, ya entramos a la plenitud de la eternidad. Y dice en Apocalipsis, ¿cuál es el misterio de Dios que se va a consumar? Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Juan lo está viendo como en el pasado, sin embargo, eso todavía está en el futuro, por si acaso. Eso es lenguaje apocalíptico, tomaremos eso en cuenta. Pero Juan lo está viendo ya así, ¿no? Porque Dios le ha dado esta revelación. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué va a haber? ¿Cuál es el misterio de Dios que se va a consumar? Un nuevo cielo y una nueva tierra. Este cielo, esos cielos y la tierra y todo lo que es la creación será destruido. Pedro dice con estruendos. Pedro dice también como que los cielos serán envueltos como un pergamino, como un rollo así. Dios lo va a archivar, lo va a destruir y va a ser nuevos. Amén. Nuevos cielos y nueva tierra. Qué gloria, qué misterio de Dios que se va a consumar. Y dice en el versículo 3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué? El tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora ya no es el tabernáculo de Moisés, ya no es el templo de Salomón, tampoco de Herodes o de Zorobabel o algún hombre como Salomón decía podía construir. Es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y mira lo que dice, y Dios mismo
no en una nube, no digamos en oración nomás, sino Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Qué gloria! Y parece que por eso también es necesario que haya una nueva creación, porque cuando Salomón decía que en qué casa va a habitar Dios en esta creación acabada y corrupta. Por eso Dios hará una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, para que sea un universo digno, totalmente digno de la plena presencia y Dios mismo de Dios en los hombres, con los hombres. Amén. Apocalipsis 21, verso 22. Y no vi en ella, está describiendo la santa ciudad, el pueblo de Dios. ¿Se recuerdan? En el desierto estaban las 3 tribus al norte, ¿no es cierto? Las 3 tribus al sur, al oeste, al este, y en el medio estaba el tabernáculo, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Luego en Jerusalén el templo en medio de la ciudad también, y la gente viviendo alrededor de esta construcción. Pero ahora la ciudad de Dios, es decir, el pueblo de Dios, y ahí dice la palabra, ¿qué dice? No vi un templo. No vi un templo, no hay un templo, y así como nosotros estamos acostumbrados, diría Juan. No hay un templo, no vi en ella templo. ¿Por qué? Porque el Señor, y mira cuál, Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Shaddai, el que se presentó a Abraham, ¿se recuerdan? Yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai te ha hablado, tú tendrás descendencia. Cuando Abraham estaba preocupado, ¿se recuerdan? No te preocupes, no está en tu poder, está en mi poder. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y este Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de esta ciudad. Él mismo es el templo. Ya no es un templo construido con piedras, sino Él mismo será el templo. Ya no es el templo de Dios donde Dios habita, sino Dios mismo será el templo del pueblo. Es decir, cuando tú, por decirlo así un poco físicamente, si tú entrarías a este templo, ya no entrarías en una construcción, sino en Dios. ¡Qué tremendo! En Dios mismo. Entonces, y el Cordero, qué interesante. ¿Quién es el templo? El Dios Señor Todopoderoso, y el Cordero es el templo. Jesucristo siempre es incluido para resaltar quién es Jesús. Es Dios. Amén. Y dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su luz, su lumbrera. Amén. Amén. 3 al 5, capítulo 22. Resumiendo, dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el Cordero estarán en ella, en esta ciudad, en medio del pueblo. Y sus siervos les servirán y verán su rostro. Lo que Moisés hubiera anhelado, lo que muchos han anhelado y querido. Moisés decía, ¿verdad? Déjame ver tu rostro, ¿se acuerdan? Déjame ver tu rostro. ¿Qué decía Dios? Hombre que me ve, muere. Lo bueno es, aquí la mayoría ya habríamos muerto. O sea, no podemos morir de nuevo, ¿no? Entonces, por eso ya podemos ver, dice, y verán su rostro. Ahora sí verán su rostro. Amén. Amén. Claro, porque aquí no vamos a leer todo, ¿no? Eso ya puedes hacer en tu casa. Aquí ya habrán resucitado ya también. Todos nosotros ya habríamos resucitado, ¿no? Y verán su rostro. Y hago más. Y su nombre, el nombre de Jehová Dios, de Yahvé, Dios mejor dicho, y su nombre estará en sus frentes. Es decir, tú eres mío. Eres mío. Tú me perteneces. Yo te he comprado, te he creado, tú me adoras, tú eres mío. Amén.
Y no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y Juan solo puede decir al final: sí, ven pronto, Señor. Amén. Nos pongamos de pie, por favor. Ven pronto. Eso es lo único que podría decir Juan al final del libro de Apocalipsis, al final de la Biblia. Sí, Jesús dice, ¿no? Vengo en breve. ¿Y qué decía Juan? Sí, Señor. La iglesia, ¿no? Sí, Señor. Ven, ven, Señor. La famosa Maranata. Amén. Oraremos. Oh Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu santa palabra. Y aquí nos damos cuenta qué importante es tener aquí tu palabra, Señor, escrita por completo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Para que nosotros podamos observar cómo tú has trabajado y obrado y has realizado tus maravillas, Señor, en el pasado. Y cómo tú actúas y cómo tú haces hoy día con nosotros.